Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te damos las gracias porque eres bueno, santo y soberano, digno de toda alabanza, todo el poder, la gloria y la majestad. A ti, Señor, encomendamos nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para entender la sagrada doctrina de nuestra Madre la Iglesia y para someternos a ella. Líbranos de un día caer en herejías. Líbranos de un día, Señor, ser apóstatas. Permítenos por tu gracia quedarnos aquí, por difícil que a veces se vea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 5 del Concilio Vaticano II sobre el documento Dei Verbum en el párrafo 17, que es la sección del Nuevo Testamento. Excelencia del Nuevo Testamento. La palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Juan 1:14. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Juan 12:32. Él, el único que tiene palabra de vida eterna. Juan 6:68. Pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo. Efesios 3:4-6. Para que predicara el Evangelio, suscitara la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la iglesia, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Origen apostólico de los Evangelios. Párrafo 18. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe. Es decir, el Evangelio en 4 redacciones según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Carácter histórico de los Evangelios. Párrafo 19. La sana Madre Iglesia, firme y constante, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirman sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Hechos 1:1-2. Los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo. Juan 14:26, 16, 17. Juan 14:16 y Juan 16:13. Y por la luz del Espíritu de verdad, Juan 2:22, 12:16, o sea, Juan 12:16, Juan 14:26, Juan 16, 12 al 13 y Juan 7:39.
Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las que muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras. Miren, mis hermanos, si los católicos hayan sido como los protestantes, todo lo que se transmitió de palabra por 300 años hayan dicho, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Tiene que estar escrito en la Biblia. No hayamos tenido nada el día de hoy. O explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaba la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Lucas 1, 2 al 4. Los restantes escritos del Nuevo Testamento, párrafo 20. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido, Mateo 28:20, y les envió el Espíritu Consolador para que los introdujera en la verdad completa, Juan 16:13. Capítulo 6. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia venera las Sagradas Escrituras, párrafo 21. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia de los protestantes. Nosotros vemos la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, porque así lo dijo el capítulo de Juan, el capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne. Nosotros así vemos la palabra de Dios. Pero así como creemos en Juan 1:1 en adelante, que el verbo se hizo carne, también creemos Juan 6 en adelante, 1 en adelante, hasta el 68 me parece, que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces nosotros creemos en la presencia real de Dios, tanto en la palabra de Dios como en la Eucaristía. Sobre todo en la Sagrada Liturgia, siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Ahí eso lo creemos por lo que dice la Escritura, que toda palabra fue hecha para corregir, para dirigir, para enseñar, que también lo creen eso los protestantes. Es necesario, los protestantes creen distinto. Nosotros creemos que toda Escritura está hecha, así como dice en la Biblia. El protestante le cambia. Ellos creen que solo la Escritura. Entonces ahí está la diferencia. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Miren qué hermoso habla la iglesia sobre las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor para la iglesia
y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Miren qué belleza. Y mucho católico que no lee las Sagradas Escrituras. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Hechos 2:32, 1 de Tesalonicenses 2:13. Se recomiendan las traducciones bien cuidadas. Párrafo 22. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a las Sagradas Escrituras. Por ello, la Iglesia ya desde su principio tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos, como por ejemplo la edición Dios habla hoy. Mientras estén todos los libros de la Biblia originales, que son 73, no importa que hayan participado hermanos protestantes. No es lo ideal, pero no importa, siempre y cuando esté autorizada por la Iglesia. Lo que no podemos aceptar es la Biblia protestante porque le faltan libros. Ese cuento chino de que los católicos le aumentamos 7 libros es una vil mentira. Yo pregunto, si la Iglesia Católica existe desde el año 300 o el siglo III y la Biblia protestante existe desde el siglo XVI, entonces ¿quién cambió la Biblia? Pregunto yo. Solo basta conocer eso. Con eso se acaba ese argumento tonto de que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. En realidad la Iglesia Católica le puso 73 libros a la Biblia. El protestante de esos 73 se robó 66 para ponerlos en su Biblia. Eso es en realidad lo correcto. Deberes de los exégetas y teólogos. Párrafo 23. La esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con la divina enseñanza, por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los santos padres, tanto del Oriente como del Occidente, y de las sagradas liturgias. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente a sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del sagrado misterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. El Sagrado Concilio anima a los hijos de la Iglesia dedicados al estudio bíblico para que la obra felizmente comenzada, renovando constantemente las fuerzas, le sigan realizando con todo celo, según el sentir de la Iglesia. Miren, mis hermanos, en otras palabras, todo esto nos dice que tengamos amor por las Sagradas Escrituras, que los teólogos, los exégetas, nos ayuden a vivir, a encarnar, a consumir la Sagrada Escritura. Yo no soy obviamente teólogo, yo no soy exégeta, pero he puesto mi granito de arena. Ustedes se pueden ir a a mi programa antepasado, que se llama 15 minutos con la Biblia. En realidad son más como 20, pero se pueden ir y pueden ver que leímos toda la Sagrada Escritura con una explicación breve, nada profundo, pero creo que muy práctico. Si Dios permite, después de todos estos estudios, me gustaría volver a las Escrituras, pero ya con un conocimiento mucho más amplio de lo que la Iglesia enseña. Entonces, los invito a que, si ya perdieron la práctica de las Sagradas Escrituras,
vuélvanla a retomar, vuélvanla a leer, porque eso es lo que nos invita a la iglesia, y para que no vengan los hermanos protestantes a engañarnos después. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.